Bienvenidos a un nuevo programa de Con la Gente, un espacio donde líderes sociales, políticos, culturales cuentan sus historias, su vida de esas personas que están todos los días con la gente y entre la gente. Y este programa inicia con una edición especial de Con la Gente, porque vamos a comenzar a contar las historias de vidas de esas personas, de esos ciudadanos que están con la gente o entre la gente y que sus historias nos inspiran. Hoy tengo el honor de que esta primera historia que vamos a contar o que nos van a contar es de un amigo a quien quiero muchísimo, con quien he compartido no solo desde la universidad, sino la lucha en este camino por la libertad de Venezuela. Él ha vivido más de 400 días en una embajada bajo asedio. Se trata de uno de los guacamayos, como normalmente lo estamos viendo en las redes sociales, pero más allá de eso, mi amigo. Hoy estamos con Pedro Uruchurtu y Con la Gente se llama La historia de Pedro Uruchurtu. Bienvenido, Pedro. Gracias, querida Xiomara. Me alegra que nos estemos reencontrando en este espacio además y bueno, que sigamos en la lucha. Así que te agradezco mucho que sigas abriendo este espacio para la gente porque es una ventana más dentro de tantas dificultades para que la gente se informe y esté conectada con Venezuela. Sí, y de verdad para nosotros es un milagro que estés aquí. Lo recordábamos que el primer programa que se grabó de Con la Gente era precisamente cuando se cumplía un año de que ustedes estaban en la Embajada de Argentina en Caracas. Y hoy estamos aquí hablando juntos en libertad. Y es algo que es un privilegio para todos los que te vemos hoy, ese milagro. Ustedes son un milagro, no solo tú, sino todos los compañeros que estaban en la Embajada de Argentina en Caracas. Ahora, pero háblanos de ti, porque queremos saber la historia de Pedro Uruchurtu y por supuesto vamos a hablar de la Embajada también, de esa llamada Operación Guacamaya, pero queremos conocer a Pedro Uruchurtu. Pedro Uruchurtu es politólogo de nuestra gloriosa Universidad Central de Venezuela, pero también es un joven aguerrido, que conocí en las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, pero que poco a poco se fue adentrando a la política. Ese niño, ese Pedro Uruchurtu, en algún momento soñó o se imaginó que iba a pasar todo esto, porque a veces y justamente estamos en el mes de julio, el mes de los niños, entonces ese niño, ese Pedro Uruchurtu soñó en algún momento hacer política y bueno, en un contexto tan controversial o tan lleno de violaciones de derechos humanos como el de Venezuela. Mira, la verdad es que yo creo que la llegada de Hugo Chávez al poder nos marcó a todos de alguna manera, ¿no? A nuestra generación. Yo tenía 8 años cuando Hugo Chávez ganó y yo nunca olvido la reacción en casa, ¿no? Era una reacción de tristeza, preocupación y hasta molestia, ¿no? Porque, bueno, se decía tanto de lo que podía pasar que ya la gente estaba como advertida de lo que podía significar y, bueno, terminó ganando Hugo Chávez ese proceso. Y a mí esa reacción me marcó mucho. Claro, mi familia te dirá siempre que yo desde muy niño en la escuela siempre tenía como algún dote de eso, ¿sabes? De siempre levantar la mano, ser voluntario, siempre aparecer, siempre buen estudiante y siempre aparecer, querer hacer las cosas. Pero la verdad es que nunca me pasó por la mente dedicarme a nada de esto, pero sí me marcó esa reacción en mi casa. Todavía como un niño, obviamente, me llamó la atención. Y de ahí en adelante, yo creo que si algo hizo Hugo Chávez es que politizó a la sociedad venezolana. Obviamente luego la polarizó y eso hizo mucho daño también, pero la politizó, hizo que todos entendiéramos y asumiéramos la política en cada espacio porque, bueno, Hugo Chávez hacía que todo el mundo hablara de política. Y eso hizo que nuestra generación fuera profundamente consciente de la política en diferentes espacios. Y date cuenta, las generaciones que enfrentaron desde los inicios al chavismo, pues todas tenían que ver con eso, ¿no? Con ese elemento en común. Y nada, yo creo que en la medida de que fui creciendo y en el colegio también, fui delegado de cursos, o sea, siempre tenía como ese tema, ese gusanito me gustaba ese tema de estar como pendiente de las causas a las que había que atender, pero ni me pasaba por la mente estudiar ciencias políticas, ni siquiera. ¿Qué querías ser cuando biología, yo quería ser biólogo, me encantaba la biología, era la materia que mejor llevaba en el colegio. Y nada, cuando llegó el momento yo era muy buen estudiante, tenía buenas notas, etcétera. Cuando llegó el momento de postularme para la universidad, primero yo tomé una decisión un poco arriesgada, que es que no presenté prueba interna en ninguna universidad. Yo me aboqué a mi sistema de admisión en la universidad pública, el CNU. El CNU.
Y mi primera opción iba a ser biología, de hecho, ¿no? Y de hecho en las opciones sigue apareciendo biología, pero por alguna razón, no me preguntes por qué. En el momento que fui a seleccionar las opciones, algo me dijo que tenía que escoger ciencias políticas. Algo pasó, no sé, no lo sé explicar, pero algo pasó. Y escogí ciencias políticas como primera opción y quedé en esa escuela. Y en la Escuela de Estudios Políticos, además, mi entrada a la universidad, 1 de octubre del 2007, nunca lo olvido ese día. Bueno, era un año tremendamente político y politizado en Venezuela. Veníamos del cierre de Radio Caracas Televisión en mayo, veníamos de ese movimiento estudiantil efervescente desde ese momento, y luego, en diciembre, tenía 2 meses apenas en la universidad, primer semestre, pues el referéndum de la reforma constitucional y todo el movimiento estudiantil. Y de ahí en adelante, estudiando ciencias políticas, pero además viviendo en carne propia lo que era la lucha del movimiento estudiantil, asumí que la política en ese contexto y para lo que yo estaba haciendo allí era un acto de legítima defensa. Exacto, o sea, es que desde tus inicios de la Universidad Central de Venezuela, bueno, desde niño, esa pasión, y bueno, entraste en el año 2007, ¿no? Un año bastante, el cierre de algo como RCTV, que era la libertad de expresión, a todos nos marcó, a toda una generación. Entonces, realmente eso fue lo que comenzó, o fue un hito en lo que ha sido tu historia de vida y tu historia política. Pero a partir de eso, ya una vez, ¿cómo pasas de estar en este caso, en la Universidad Central de Venezuela, a ser parte de una organización política que eres fundador, en este caso, de 20 Venezuela, el partido de la líder de Venezuela, que es María Corina Machado? Sí, la verdad es que estando en la carrera universitaria, yo nunca tuve una carrera de política universitaria activa, nunca la asumí así. Tuve obviamente algunas experiencias, pero es inevitable en un contexto tan político, en una escuela además de ciencias políticas, donde además los partidos políticos estaban tan presentes, era muy difícil escapar un poco de esa realidad y siempre estaba la tentación de ser parte, de participar en proyectos políticos, etc. Yo la verdad me mantuve bastante al margen, a pesar de que tuve algunos acercamientos con algunas organizaciones, pero bueno, hice mis 5 años de carrera, yo me gradué con honores. Y bueno, coincidía además, mi graduación de la universidad coincidía con la elección presidencial del 2012. La elección era el 7 de octubre del 2012 y yo me graduaba en noviembre de ese año. Entonces, insisto, el contexto siempre condicionaba mucho de lo que uno hacía. Pero además, previamente, ya veníamos de las parlamentarias del 2010, ya obviamente María Corina era una ficha importante de la oposición venezolana. Luego el 2011 con toda la postulación de las primarias que luego se dieron para justamente esa elección del 2012, que fue en febrero la primaria, el 12 de febrero del 2012, y luego se da la elección en octubre, pero en el 2011 se recolectaron firmas. Yo recuerdo haber recolectado firmas y haber firmado por la candidatura de María Corina, que era independiente, tú recordarás. Entonces siempre yo había simpatizado con ella, me parecía que era una mujer tremendamente aguerrida. ¿Y la conocías? No la conocía más allá de lo que sabía que era. Súmate, lo que todos sabíamos de ella. Siempre la veía en televisión, siempre además creo que fue muy popular esa campaña de por aquí, ¿no? Con el tema del comunismo. Siempre fue frontal. Y claro, yo venía, como te digo, de niño muy expuesto a la política, pero no solamente expuesto a la política, adversando además al chavismo. Yo nunca, y porque en mi casa nunca se simpatizó con el chavismo y siempre adversé al chavismo. Y me parecía que la que más podía confrontar a Hugo Chávez era ella, por el modelo, por la visión. Tanto así que se da el episodio de la Asamblea Nacional del expropiar es robar tan famoso. Y bueno, yo creo que ahí todo el mundo quedó, el que entendió quién era ella desde el principio, desde ese momento quedó fichado, ¿no? Para hacerte corto el cuento, transcurre la graduación, yo egreso con honores, salgo de la universidad, empiezo a trabajar en la universidad. Mi vida era, digamos, me imaginaba era hacer vida académica. Pero profesor, bueno, que fui profesor, pero digamos, yo no me hecho. imaginaba participar en la actividad política partidista. Pero, claro, se da la elección de octubre del 2012, se da estos meses de transición, digamos, entre la enfermedad de Chávez, luego llega marzo del 2013, ¿no? Estábamos en ese periodo tan complejo. Y veníamos de la decepción de la derrota de octubre del 2012 en la presidencial, pero luego se da la oportunidad de la elección de abril del 2013. Y allí recordemos que María Corina era la coordinadora internacional del Comando Simón Bolívar. Y en ese interín, por profesores amigos de la universidad que sí hacían parte activa de la política, nos invitaron a ser parte de voluntariado, yo me fui involucrando y terminé trabajando en el Comando Internacional de esa campaña del 2013.
Pasa lo que pasa, no voy a entrar en detalles de lo que ocurre, pero digamos, a partir de ahí en adelante, producto del trabajo y el esfuerzo, pues quedamos, digamos, involucrados y entonces en paralelo venían haciendo 20 Venezuela y se me invita a ser parte y bueno, lo demás es historia. Ahí quedé desde el 2013. Yo recuerdo que entré, mi primer día en 20 fue el 29 de abril del 2013. Imagínate, o sea que sí, sin duda todo lo que la historia política de Venezuela está conectado con tu historia de vida, que Sin por duda. supuesto es tu historia política, ¿no? Renuncié a la universidad y demás, me olvidé de la carrera académica por un reto. Después volví a dar clases, pero digamos, mi historia académica la dejé en pausa y me dediqué de lleno a trabajar con María Corina. En ese momento todavía era diputada y seguí, y ahí estoy. Lo demás es historia, aquí estoy. Y aquí sigues y seguirás hasta el final. Así es. Mira, en 20 Venezuela eres parte, en principio fuiste parte del equipo nacional de formación, luego asumes la coordinación de asuntos internacionales y luego posteriormente lo que era todo lo que tiene que ver con el comando María Corina Machado y de Edmundo González. ¿Cómo ha sido esa experiencia en un contexto donde te tocó vivirla en una embajada? Quiero que me digas cómo fueron esos primeros días de que, o sea, primero enfrentarte a horarios distintos y además estar, porque la embajada de Argentina en Caracas la convirtieron en una cárcel. Entonces, ¿cómo ustedes, bueno, cómo tú especialmente lograste hacer toda esa articulación que fue maravillosa? Porque si el mundo hoy, amigos, sabe de la lucha por la libertad de Venezuela, sabe lo que se logró, es parte del trabajo de Pedro Uruchurtu, que ha sido la voz de Venezuela en el mundo. Y cuando lo comencé a presentar, porque es que la emoción, yo estoy muy emocionada por este programa porque es un amigo a quien quiero muchísimo y lo presenté como politólogo, por supuesto. Pedro Ruchurto es politólogo, pero también ha sido el representante de Venezuela en miles de foros internacionales que... Bueno, yo decirlos, son tantos que él lo va a decir, porque si no, a mí se me puede olvidar alguno. Entonces, y además a su corta edad. Y yo digo a su corta edad porque es un joven, o sea, es un joven que le ha tocado enfrentar cosas que realmente a alguien tan joven es muy difícil en la historia de vida enfrentarlo. Pero más allá de eso, también ser protagonista de una lucha que sabes que no solo es por la vida de él, no solo se trata de su propia libertad, de Pedro Urchuto, de sus compañeros, sino de más de 30 millones de venezolanos. Entonces, es que, y me pongo a detallar esto, porque es que no podía dejar de mencionar que ha sido nuestra voz en el mundo, a pesar de las adversidades. Entonces quiero que vivas que ese Pedro que comenzó en la universidad, que vio todos esos hitos históricos de Venezuela, que lo llevaron a hacer política, lo llevaron a estar en 20 Venezuela, ahora mismo luego asumir la coordinación de asuntos internacionales, que en principio te tocaba viajar por el mundo y eso era ya articulando, pero después te tocó hacer eso desde una embajada, que no tenías luz, no tenías agua. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Gracias, Xiomara, por tus generosas palabras. Mira, haciendo breve mención al pasado, ¿no? Y cómo llegué aquí, yo creo que si algo se caracteriza a 20, y tú lo sabes, es que es una organización que le da oportunidad a la gente de crecer, ¿no? Y todos nosotros nos hemos formado, hemos iniciado el camino en 20 y hemos podido crecer muchísimo en cada una de nuestras áreas de influencia, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar el caso de Catalina Ramos, que Catalina... primero yo recuerdo cuando ingresé al partido, ella ya era por supuesto una figura consolidada de la organización porque venía de fundar la organización y nunca me olvido de que ella en ese momento coordinadora nacional de formación, ella siempre tenía algo que la caracterizaba, era que siempre apostaba a los jóvenes, ella siempre estaba en búsqueda de jóvenes a los cuales formar. Y yo recuerdo, claro, yo entré tan joven al partido, yo entré con 23 años a la organización. Pero ya, todavía eres muy joven. Bueno, pero entré más joven, entré de alguna manera, ni siquiera siendo parte de la juventud, entré más bien a un equipo que era el equipo internacional, luego me involucro en la juventud de ese momento, y ella por supuesto detecta en mí una característica no solamente de la edad, sino de esa disposición de aprender y de formarme, por eso me invita inmediatamente a formarme en los cursos que ella daba de formación de jóvenes, que eran muy buenos, eran fuera de Caracas, y me acuerdo que después de 2 cursos, ella de repente la tercera vez me dice, quiero que vuelvas a asistir, pero esta vez quiero que seas tú un facilitador. Entonces inmediatamente me da la oportunidad. Y eso me permitió adentrarme en el mundo de la formación, ¿no? Y ahí yo creo que Katy y yo hicimos una relación muy especial, porque además confío en mí, como confío en tantos jóvenes, confío en ti, confío en muchísimos jóvenes en la organización que ocuparon puestos clave.
Y eso fue determinante en lo que vino luego, porque bueno, nada más y nada menos que 3, 4 años después yo asumí el testigo nacional de la formación de cuadros de manos de Katy. O sea, Katy me confió esa responsabilidad, lo cual confirma eso que te digo, ¿no? De esa confianza en la juventud, pero no en esa juventud que el futuro, cuando sea en el futuro, no, desde el hoy, desde la hora. Y por eso su secuestro me ha afectado mucho, porque vivimos grandes cosas, vivimos grandes momentos. Ella creyó en mí, confiamos mutuamente y es algo que ha afectado mucho. Y ahora pues parte de lo que hago no solamente es la libertad de Venezuela, sino la libertad de cada uno de los secuestrados, incluyéndola a ella, ¿no? Y desde acá pues a toda su familia, mi solidaridad, mi apoyo y mi fuerza, sabiendo que además seguimos luchando por ella. Pero ese camino se fue así, se fue poco a poco labrando y bueno, fui creciendo en la organización hasta el punto que asumí ahora el área internacional. Ya llegó un punto en que no podía hacer formación. Sí, no. 5 años agotados, hicimos grandes proyectos. Campus Libertad fue uno de los más emblemáticos, pero muchos más. Me ocupo del área internacional y bueno, poco a poco, igual, ir creciendo, haciendo cosas, representando al partido, representando a María Corina, representando a toda la organización. Y bueno, llega el momento de la campaña. ¿Puedes hablar uno de esos antes de hablar de la campaña? ¿Cuáles han sido esos, o sea, que han sido millones, o sea, miles, pero los más importantes, los que te han marcado a ti cuando te has parado ahí a representar no solo la libertad de Venezuela, sino inclusive luchar contra el socialismo? ¿Cuáles han sido esos más importantes, esos escenarios para ti más importantes? Yo no hablaría de escenarios, o sea, o de eventos en concreto, sino de fases, ¿no? Porque además, hubo una época en la que yo tuve las dos áreas, formación e internacional, la única manera que podía tener de llevar ambas era combinarlas. Entonces yo usaba mucho la parte formativa con la parte internacional y eso permitió conectar al partido con un mundo muy importante, porque el partido se consolida internacionalmente en lo ideológico con esta visión liberal, gracias en parte a ese trabajo, ¿no? Entonces es cuando se integra la Red Liberal de América Latina, se integra la Internacional Liberal, María Corina recibe el Premio a la Libertad, empezamos a trabajar con socios de toda la región, también liberales, partidos y think tanks y otro tipo de fundaciones. Entonces empieza un proceso de internacionalización del partido, que no solamente era un tema de María Corina como líder y un partido centro liberal en Venezuela, sino que era un partido que tenía conexión con el mundo. Y eso fue un trabajo fascinante, porque eso nos permitió estar en múltiples espacios, eventos, congresos, ocupar espacios. En medio de ese camino yo fui vicepresidente de la equivalente a la Internacional Liberal de Jóvenes, luego fui vicepresidente de la Red Liberal de América Latina, luego ingresamos como miembros plenos de la Internacional Liberal. Ha sido un proceso fascinante y bueno, ni hablar de la cantidad de socios y amigos que hemos hecho en este camino. Entonces, era un partido que, como bien tú sabes, en la parte formativa sigue siendo muy importante lo doctrinario, esa visión liberal de la libertad, la dignidad humana, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la libertad económica, el libre mercado, pero al mismo tiempo era importante que el partido se conectara con el mundo. Entonces era un partido doctrinario, esencialmente, muy sólido en su formación y en sus ideas, pero que también se conectaba con el mundo a partir de esas ideas. Y eso yo creo que hizo la gran diferencia al ser el primer partido, digamos, abiertamente liberal y además claramente con un discurso antisocialista por la calle, en medio de los primeros. Ahora después muchos también se lo asumen así, pero creo que ahí fuimos pioneros en ese sentido y fue un trabajo fascinante, ¿no? Porque además fue parte también del diseño doctrinario. Y ese proceso en conjunto, bueno, consolidó la organización. Y hoy 20 es un partido reconocido mundialmente y eso creo que es muy importante, ¿no? Y eso creo que al final a la larga me terminó dando la oportunidad de asumir el área internacional de lleno y luego, bueno, nada más y nada menos que ser el responsable de la campaña internacional a nivel de la primaria y luego a nivel de la elección presidencial, que fue lo que fue María Corina en el 2013 cuando yo entré a 20. Entonces, a mí casi que, sí, 12 años después me tocó asumir el rol que ella asumió con Capriles en aquel momento. Y qué gran responsabilidad. Así es. Porque, o sea, yo no diría ese joven, ese niño, porque eras un niño cuando estabas en una universidad, que comenzó a asumir, entraste como voluntario y después, 12 años después, eres el representante de la campaña a nivel internacional. Por ejemplo, yo fui el miembro más joven de la Dirección Nacional del Partido después del juvenil. O sea, el juvenil naturalmente tiene una edad mucho menor que el resto, pero inmediatamente, si apartábamos al juvenil, yo era el más joven de la Dirección Nacional. Yo con 24 años ya estaba en la Dirección Nacional del partido. Era un gran reto. Y también era un enorme desafío siempre pensar, bueno, ¿cuál es el techo aquí? Pero lo bueno es que 20 nunca pone el techo. Siempre te da oportunidad de ir más allá. Y creo que este testimonio lo confirma, ¿no? Claro, pero ¿cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo ha sido eso? O sea, comienzas... pasas de ser voluntario, 12 años después eres el representante de
asuntos internacionales o del área internacional del comando de campaña María Corina Machado en las primarias y luego de Edmundo González, donde te toca compartir con líderes mundiales, presidentes, expresidentes, y llevar esa voz de Venezuela y esa articulación siendo tan joven. Porque yo recargo el tema de la juventud porque, si bien es cierto, comenzaste a los 24 años siendo parte de una dirección nacional, pero luego, como lo he visto en tus redes sociales y además a nivel personal, lo cual me llena de mucho orgullo, que te sientas al lado de presidentes. O sea, ¿cómo ha sido eso sin perder además esa responsabilidad y ese efecto de que, mira, yo soy joven, pero estoy aquí, que a veces te puedes poner nervioso porque es natural? Sí. O sea, tú dices como que, mira, ese muchacho que está en la universidad, que entró voluntario, hoy está sentado como presidente. Es muy retador porque además solemos siempre creer que la edad puede ser una limitante, ¿no? Y no lo es. Hay gente que la pone como limitante. Yo he aprendido que no es una limitante. Tú eres un ejemplo de que no lo es. Lo es la formación, lo es la preparación, lo es la capacidad de interactuar de tú a tú. El respeto también, porque también hay un respeto a la experiencia. Uno no sabe todo y uno aprende de los que saben también. Pero también uno tiene ideas, tiene visión, tiene digamos, expectativas, tiene cosas que aportar. Entonces, creo que más bien es una sinergia que uno busca entre la experiencia y las ganas, ¿no? Que uno además tiene esa energía propia ¿no? de las ganas siempre de hacer más. A mí me honró mucho cuando María Corina me designó coordinador internacional del Comando con María Corina. Fue una enorme responsabilidad porque nos tocó conducir la campaña de la primaria en ese contexto, que era por supuesto nivel micro. Luego asumirla en el contexto de la campaña con Venezuela. Y fue muy retador, Xiomara, porque lo primero que hay que decir es que no soy solamente yo. Hay un equipo que parte importante está fuera de Venezuela, otra parte importante me ayudaba dentro del país, antes que toda esta locura se desatara. Y era muy importante porque al final era un trabajo muy de establecer relaciones, de hablar con gente, de persuadir gente, de atraer aliados. Era una especie de cancillería a la sombra, pero desde una lógica de enfrentar un régimen como el que enfrentábamos. Pero asumimos el reto, y tanto que asumimos el reto que yo me acuerdo que se hizo pública la imagen esa, te recordarás de la rueda con todos los responsables, e inmediatamente después de la primaria y del éxito que significó esa primaria para nosotros y de la derrota monumental para el régimen, pues empezó la persecución. Y mi primer episodio de persecución comienza junto a Henry Alviares y junto a Claudia Macero en la Embajada de Países Bajos en diciembre del 2023, que estuvimos un par de semanas allí. Ahí inicia oficialmente la temporada de persecución de toda la lógica del comando. Y en ese mismo momento, a partir de ahí en adelante, le empiezan a suspender pasaportes a todo el mundo, cancelar pasaportes, anulárselos, cuentas bancarias. Empieza la persecución casualmente a esa ruleta que estaba anunciada como equipo de campaña. Ahí ya sabíamos, el objetivo era ir contra todo el entorno de María Corina. Y luego, a partir de enero, como bien sabrás, todo lo que fue Emil Brand en un primer momento y luego Juan Freites, Guillermo López, Luis Camacaro, todos ellos. Sí, y bueno, que fue el 23 de enero. Que fue lo que vino después y de ahí en adelante, bueno, de enero en adelante, todo lo que vino. Entonces, digamos, fue una campaña bajo persecución, fue una campaña no solamente era bajo las peores reglas posibles, y nosotros aceptamos ir incluso bajo esas peores reglas porque estábamos convencidos de la estrategia para ganar. Veníamos de una victoria monumental en la primaria, sabíamos de lo que estábamos hechos, estábamos preparados para hacer lo que había que hacer. Yo pude haberme ido después que salí en diciembre de la embajada y yo opté por quedarme. Henry optó por quedarse y mira, hasta hoy secuestrado en el helicoide. Claudia optó por quedarse y los dos estuvimos en la embajada por muchos meses. Entonces, fue una decisión de vida, Xiomara. Era un compromiso adquirido y lo hicimos. Y obviamente fue muy retador desde el 20 de marzo en adelante pasar por toda esa etapa de la campaña, la elección y todo lo que vino luego de la elección, haciéndolo de la embajada. Con la inmensa fortuna, y yo digo que soy inmensamente afortunado porque, bueno, en comparación con mis compañeros secuestrados, a pesar de que yo viví una prisión en una embajada, tuve la inmensa fortuna de poder seguir trabajando y de poder ser la voz de muchos de ellos que estaban callados. Entonces nosotros, y siempre aquí recuerdo a José Antonio Vega, que de aquí le mando un abrazo, que él siempre dice que nosotros, a pesar de que éramos presos en una embajada, tuvimos algo que no tenían los presos que están secuestrados en las mazmorras del régimen, que es que teníamos micrófono, podíamos hablar. Y por eso el régimen se ensañaba contra nosotros, porque éramos unos presos en una embajada, pero que hacíamos lo que teníamos que hacer y lo denunciábamos con mucha fuerza. Y Xiomara, las áreas claves de la campaña estuvieron en esa embajada. O sea, todo, la estrategia electoral, la estrategia comunicacional, la estrategia de campaña, el área internacional, la estrategia política estuvo ahí. Y condujimos la campaña desde ahí y la ganamos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esos días? Porque evidentemente
luego que están todos juntos, trabajando desde allí sin descanso, o sea, yo fui testigo de cómo trabajaban sin descanso, cómo siguieron allí, como le decía José Antonio, e inclusive dando entrevistas. ¿Cómo fueron esos primeros días o cómo fue esa, obviamente lo que puedas comunicar, esa organización interna? O sea, cómo ese Pedro Ruchurtu, que ya como, o sea, que venías de una primera persecución que fue en el mes de diciembre, que te dio un respiro un poco, porque solamente fue un respiro, y que luego te toca hacerlo desde la embajada, obviamente con compañía. Yo creo que en estos procesos estar acompañado es fundamental. Estabas acompañado, pero también estabas llevando a cabo un área tan importante como era la voz de Venezuela ante el mundo, pero también viviendo tu propia realidad, porque independientemente de que estabas luchando, trabajando, estabas tú también bajo asedio, ¿no? Que fue. Vimos cómo denunciaste que no había luz, no había agua, la constante presencia de organismos de inteligencia al frente de la Embajada de Argentina en Caracas. ¿Cómo fue eso? Porque estás trabajando, pero bajo vigilancia permanente. Sí. Mira, lo primero, en este tipo de contextos, Xiomara, uno toma decisiones. Obviamente nuestra primera decisión fue entrar en esa embajada sin imaginar que se iba a convertir en lo que se iba a convertir. Uno asume que una embajada es un lugar seguro, yo lo he dicho siempre. Creo además que la otra decisión que tomamos fue resistir. Es decir, frente al objetivo del régimen de que nos quebrásemos, de que nos entregáramos, creo que resistir fue una decisión muy importante. Y creo además que era tan el nivel de trabajo, era tanto trabajo, que nunca pensamos en otra cosa que no fuera la campaña. Probablemente eso nos limitó las capacidades y las oportunidades de escapar en otro momento quizás más fácil. Pero es que estábamos tan enfocados en la campaña que no había cabeza para otra cosa sino para la campaña. Y así le dedicamos todos los meses de trabajo. Y como dices tú, no solamente que estamos en compañía, estamos en familia, porque nos conocíamos, veníamos trabajando juntos. Entonces fue muy fácil armar el trabajo porque era al final el comando reunido allí, solo que nos veíamos todo el día, todos los días. Pero estábamos allí trabajando. Hicimos una fraternidad maravillosa. Yo creo que si estaban almorzando, trabajaban. Si estaban... Y de una manera además, pero es que además en estos contextos es muy importante estar ocupado. Mantener a la mente ocupada para evitar que piense otras cosas, para evitar que la ansiedad te gane, la disciplina, las rutinas son muy importantes. Entonces al final sí, hicimos el trabajo y estábamos muy a gusto. Luego la cosa se empeoró horriblemente y era más difícil todo. Se ganó el 28 de julio. Claro, el asedio después cuando ganamos, en fin, todo lo que ocurre luego, pero a ver, Xiomara, yo creo que la lección que yo dejo acá, y no es porque la lección, a ver, lo de la embajada no haya sido importante, fue muy duro, creo que fue una muestra además de ese régimen que es capaz de hacer lo que le dé la gana, incluso contra una embajada, demostrar su poder, todo eso es cierto, los abusos, estuvimos en una prisión domiciliaria, en una embajada, incluso era una posición muy difícil, Xiomara, porque a los efectos de la gente, estar en una embajada es sinónimo de comodidad y sinónimo de tranquilidad, pero eso no era el caso. A los efectos de la comunidad internacional éramos asilados, pero tampoco en la práctica lo éramos porque no se estaba respetando. Entonces estábamos en un limbo porque éramos presos en una embajada sin ser percibidos como presos, pero tampoco protegidos por el asilo. Era una zona gris terrible. Pero más allá de eso, más allá de la lección que nos deja ese episodio, yo creo que hay que trascender. Es decir, a nosotros creo que hay que ir más allá de la lección de la embajada y asumir que en nuestro caso, el regalo de tener la libertad, que además yo digo que es a medias, porque no es plena, y tú lo sabes perfectamente, el exilio de ninguna manera es una libertad absoluta, todo lo contrario. Es una suerte de celda con sí ciertos beneficios, pero donde tu mente está atada, tu corazón está atado, tus afectos están atados allá por quienes están presos, pero también por tu familia, por tus cosas, por todo, pero además por el compromiso de no rendirte. Yo creo que a mí me dicen, después que tú saliste de eso, no te retirarías. ¿Cómo? O sea, ¿cómo yo tiro la toalla si primero estoy consciente de la inmensa fortuna de estar libre, entre comillas, digamos, en esa libertad medias, pero estarlo, y tengo la oportunidad de luchar por los que no pueden? Yo no me puedo quedar tranquilo mientras tenga hermanos de lucha y compañeros que están secuestrados por la tiranía. Y por eso uno no se rinde y por eso uno sigue ahora desde donde estamos haciendo lo que hay que hacer, porque es un compromiso de vida. Y estos tú lo sabes perfectamente, cuando uno toma la decisión de meterse en política en contextos como estos, es arriesgándolo todo porque hay convicción por encima de cualquier cosa. Tú y yo podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero es que al final lo que nos mueve es esto y por eso estamos aquí, Xiomara. Sí, y de verdad que eres una muestra no solo de resistencia, sino de un ejemplo de poder, yo creo que quizás hay una palabra que a la gente no le gusta, pero de resiliencia, porque lo eres. O sea, incluso después de salir de la embajada, no hay un día que descanse. O sea, yo siempre cuando veo, Pedro está en tal parte, está haciendo esto, está haciendo lo otro, porque evidentemente no
no hay tiempo en este momento porque si eso significa, si tiramos la toalla, es que gane el régimen de Maduro y es dejar a un lado a nuestros compañeros que hoy están secuestrados. Entonces, ¿qué, por tu propia historia de vida, cuál sería el mensaje para personas que incluso están pasando situaciones como esta? Porque nosotros sabemos que a veces el régimen hace llegar los mensajes para desmoralizar a la gente. Por ejemplo, dirán, bueno, ellos ya se fueron. Ellos ya, incluso hay personas que en las redes sociales para atacarnos a nosotros, ya María Corina sacó a sus amigos, pero ustedes siguen presos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para... Sabemos que nuestros compañeros están alegres por lo que ha pasado, pero para esas personas que realmente no han entendido aún durante ya más de 26 años que el régimen de Maduro es realmente el que nos está apresando a más de 30 millones de venezolanos y que ahorita en el mes de julio estamos cumpliendo un año de que ganamos las elecciones, inclusive un año donde muchos de nosotros comenzó, o sea, tú mucho antes, pero comenzó la persecución y que no hemos vuelto a ver a nuestras familias y que además de eso, esa gran ola de persecución de más de 2.000 presos políticos también se cumple un año, pero hay personas que decidieron lavar la cara del régimen y participar en unas falsas elecciones. Mira, yo creo que hay que siempre partir de la naturaleza del régimen. Este es un régimen despiadado, un régimen criminal, un régimen que no tiene escrúpulos, que siempre miente y que siempre va a buscar desmoralizar, siempre va a buscar sembrar la duda sobre lo que estamos haciendo. En nuestro caso, Xiomara, nosotros preferimos correr el riesgo de escapar, arriesgar nuestra vida escapando, que quedándonos allí sabiendo lo que podía pasar contra nosotros. Éramos rehenes, fichas de canje, como lo son los presos políticos hoy en Venezuela, como lo son los extranjeros presos, secuestrados, yo le llamo la diplomacia de rehenes. Y esa es la realidad de lo que pasó hoy en Venezuela. Y eso nadie lo puede ocultar. Ahora, ciertamente nosotros decidimos escapar, muy conscientes no solamente del riesgo que implicaba hacerlo, sino también de la responsabilidad que conllevaba tener éxito en esa operación, como lo hicimos. Es una gran responsabilidad, pero es una gran responsabilidad y un gran compromiso, porque es que es lo que te decía, nosotros no tenemos hoy manera de tirar la toalla y decir, ya salimos nosotros, que los demás, ¿sabes? Los parte un rayo. Eso no existe, no hay manera. No hay manera, nuestra mente no se lo permite, es que no hay forma. No hay día en que no pensemos en, yo en particular en quienes hoy la están pasando mal en las mazmorras del régimen. Y yo creo que al final el gran mensaje, y yo estoy seguro que ellos así lo han asumido, Xiomara, porque la información que uno le llega, lo que uno sabe, es tan fuerte. Y es tan fuerte por dos razones. La primera, porque yo también lo decía mucho en la embajada, cuando tú eres libre en tu mente y en tu alma, no importa la privación física, eres libre, punto. Esa libertad nunca te la puede arrebatar nadie, ni en la peor celda. Cuando tú eres libre en tu dignidad, eso nadie te lo puede quitar. Y yo estoy seguro que todos nuestros compañeros son muy libres en ese sentido y eso les da la fuerza para seguir luchando. Y en segundo lugar, porque yo creo que hay una enorme convicción y confianza en el liderazgo, en la estrategia y en la organización que estamos construyendo y que seguimos construyendo. Y nosotros ahora desde afuera contribuyendo a eso. Porque es que además es nuestra manera de ser útiles. Nosotros fuimos útiles en la embajada hasta que dejamos de serlo, porque ya la situación no lo permitía. Y ahora estamos siendo útiles afuera porque tenemos que seguir siendo útiles a la causa, porque tenemos que seguir luchando por la causa, porque creemos en la causa, porque creemos en María Corina y en Edmundo. Sabemos lo que logramos y ahora hay que cobrarlo y estamos en eso. Y además tiene que haber justicia, Xiomara. O sea, nosotros no hay día que pasen que no... O sea, nosotros no podemos olvidarnos de que hay una lucha por la justicia que tenemos que alcanzar, que tenemos que lograr y que es que esto es... No hay forma de parar, no hay forma de parar. No hay forma de parar porque, a ver... Ha sido tanto el dolor y tanto el aprendizaje que es que tirar la toalla no hay lugar para eso. Yo acepto y digamos, puedo aceptar que alguien decida hacerlo. Pero nosotros que pusimos todo nuestro empeño en esto para que saliera bien, no podemos hacerlo. Es una responsabilidad asumida con el país. Y eso es el sinónimo de lo que se llama la legitimidad del liderazgo, la primaria, la elección. Hay una legitimidad, hay un apoyo allí. Entonces, mira, yo creo que ahí está parte del reto. Yo además digo, tengo dos frases, tú lo sabes perfectamente, en todos lados las digo. El miedo no evita la muerte, evita la vida. Yo creo que uno tiene que arriesgarse siempre a hacer las cosas y sobre todo si uno está convencido de que es lo correcto. Así no todo el mundo esté a favor o todo el mundo esté en contra. Hay que hacer lo correcto siempre. Y lo segundo es que si tienes miedo, hazlo con miedo, pero no dejes de hacerlo. Y yo creo que esos fueron en nuestro caso los dos grandes motores para, además de todo lo que hemos hablado, para escapar y ahora ser útiles a la causa desde afuera.
Excelente, de verdad. Yo creo que tus palabras nos llenan de muchísima motivación a todos, los que están dentro de Venezuela, los que están fuera de Venezuela, que también están trabajando y luchando, incluso los que están hoy secuestrados por el régimen de Maduro. Y ahora para cerrar, o sea, con este gran ejemplo de vida que nos has mostrado, un ejemplo no solo de constancia, de disciplina, de meritocracia y de resiliencia, no quiero cerrar este programa sin antes nos digas lo que puedas decir sobre tu área, el área internacional. Luego que saliste de la embajada, incluso en la embajada, has estado en constantes reuniones. ¿Crees que aún con todo lo que está pasando en todo el mundo, que muy bien sabemos lo que está ocurriendo, inclusive en tanto Estados Unidos, en Irak, aún Venezuela sigue siendo una causa global de importancia y sigue siendo prioridad para la comunidad internacional? Absolutamente. Y si llega, por alguna circunstancia, llega de dejar de serlo, tenemos que hacer que siga siendo. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días. Recordar que Venezuela es una causa, no solamente de los venezolanos, es una causa común a la región, a Hispanoamérica y a todo el mundo, porque además las amenazas que hoy se ciernen sobre Venezuela y sobre la región son evidentes a la seguridad, ¿no? Con los actores que están allí. Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera. Las reuniones que han sido, hemos tenido muchísimos, tú lo has dicho, hemos tenido muchísimos encuentros con muchos actores. Hay plena conciencia de lo que pasó el 28 de julio, de cómo fue el mismo régimen que se ocupó de cerrar esa vía y cualquier vía negociada. Están conscientes de la represión, están conscientes del costo y del dolor humano de todo lo que hemos vivido. Hay un reconocimiento permanente al liderazgo de María Corina y a lo que representa Edmundo González como el depositario de la soberanía nacional. Entonces, yo creo que hay mucha claridad. Obviamente el foco hoy tiene que ver con cómo seguimos debilitando el aparato de la represión, cómo evitamos más dolor y cómo a partir de todo esto buscamos y seguimos buscando todos los mecanismos para lograr una transición a la democracia cuanto antes. Y como lo he dicho también, el rol del liderazgo justamente es combinar o alinear los tiempos de la urgencia venezolana, que son inminentes, son cada vez más agravantes, además cada vez están allí, cada vez están más presentes, con los tiempos de la comunidad internacional que no siempre son urgentes, ¿no? Y ese es el rol del liderazgo, Xiomara. Y yo creo que al final estamos en eso, hay mucha conciencia. Nosotros además como un brazo operativo también de María Corina, ella desde la clandestinidad, nosotros afuera haciendo la tarea. Y por eso además quiero recordar esa frase que yo también digo mucho de Tucídides, ¿no? Que el secreto de la felicidad es la libertad y el secreto de la libertad es el coraje. Y si nosotros no hacemos esto con coraje y con determinación, Venezuela no será libre. Pero yo estoy seguro que sí lo será porque lo estamos haciendo con convicción. Y eso te reúne a ti, me reúne a mí, nos convoca a todos, porque además queremos volver. Y estamos seguros de que vamos a volver a un país que vamos a reconstruir. Y ese es el compromiso. Por supuesto, vamos a volver y creo que un ejemplo de eso, y lo he repetido varias veces porque es que es así, es un ejemplo, un milagro, es lo que se logró. Yo hace unos meses cuando iniciamos este programa no me imaginé que lo dije, pero a veces uno dice con la fe y que íbamos a entrevistar a alguno de ellos. Y aquí estamos. Comenzamos este programa con la gente en el mes de marzo para hablar precisamente de un año de que nuestros compañeros estaban en la Embajada de Argentina y hoy estamos con uno de ellos, que es nuestro compañero Pedro Ruchurtu, que contó parte de su vida, parte de su historia. Y sin duda, como él lo dice siempre, la libertad es victoriosa. Esa frase es de Pedro Ruchurtu. Así que la libertad siempre va a ser victoriosa, amigos. Y nosotros muy pronto lo vamos a lograr en Venezuela y, por supuesto, también en el mundo entero, donde hay regímenes totalitarios que siguen secuestrando a miles de ciudadanos. Esto fue Con la Gente y nos vemos en un próximo episodio.